rinde una molécula de glucosa. No, no probé un poco la pizarra, pero bueno, la próxima vamos a organizar a ver. Esperen que pase el todo chiste. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular el rendimiento en ATP a partir de una molécula de glucosa. Entonces tenemos que ver todo el esquema básico que seguimos con la glucosa en relación a su rendimiento al ATP. Entonces voy a insertar una tabla para que podamos trabajar eh, en este, a ver, un ratito que me falta. Bueno, vamos a colocar acá, sí, eh, rendimiento de ATP a partir de una molécula de glucosa. Bueno, no, cuando nosotros hablamos de esto la semana pasada, de que los electrones se donan a la cadena respiratoria a partir de NAD, a partir de FAD reducidos, nosotros tenemos que entender que esos electrones se van ganando desde los nutrientes, ¿verdad? Como vimos la glucólisis, y después vamos a ver un poquito con ácidos grasos para comparar. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos estimar el rendimiento en ATP. ¿Por qué les digo estimar? Porque se considera que a partir de cada NAD que dona sus electrones a la cadena respiratoria, se puede obtener un máximo y aproximadamente 3 ATP. Ese es un máximo y un aproximado que se maneja. A partir de FAD, 2 ATP. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener en cuenta que estos son números aproximados, no son así números exactos enteros, ¿verdad? Entonces, cada libro va a mencionar cuánto va a usar. Eso sí, no tienen que pasar 3 para el NAD y no tienen que pasar 2 para el FAD. Y tampoco si es que no usan redondo, no, para el NAD, un mínimo que se suele usar es 2,5 y para el FAD 1,5. Tampoco cada libro va a poner el número que quiera. Entonces hay como no es como un número exacto, pero sí hay un margen en el cual podemos manejar. Entonces, máximo 2 para el FAD, entonces es 1,5 a 2 lo que siempre se trabaja, ¿verdad? Y para NAD es máximo 3 y 2,5 a 3 lo que se maneja, ¿verdad? Entonces los libros difícilmente usen, no es que no se pueda, ¿verdad? Pero difícilmente encuentren ustedes libros que usen 2,8, 2,7, sino que directamente ya se recurre o a redondear a 3 o 2,5, por ejemplo, así ya coloca luego su base y ya explica qué es lo que va a considerar, ¿verdad? Entonces nosotros acá en el CPI nos ponemos de acuerdo y usamos 3 ATP para el rendimiento en términos de NAD y en FAD 2 ATP. Eso nos ponemos de acuerdo. Nosotros ya decimos qué es lo que vamos a usar.
por todo lo que les expliqué. Entonces, trabajamos aquí con ese esquema. Le vamos a poner un titulito, hacer así. Y vamos a colocar, vamos a ir haciendo como una hoja de ruta de qué es lo que va ocurriendo. Entonces, por ejemplo, acá, lo que va a hacer la glucosa primerito luego es la glucólisis. Glucólisis. En la glucólisis, entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener que analizar. Vamos a ir colocando ahora lo que nos ayuda a generar ATP. Entonces, en la glucólisis nosotros tenemos la posibilidad de generar NAD en la reacción, en una de las reacciones de la glucólisis y ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Entonces nosotros podemos tener que generamos NAD reducido, ¿verdad? Y eso generamos en una de las etapas que ya ocurre en forma doble. Voy a poner 2 veces nomás, solo por seguir el esquema, ¿verdad? Ustedes pueden poner NAD por 2, si quieren. Eso no hay drama, no hay así una regla, esto sí o sí tenés que hacer, con tal de que hagas un cálculo, se lleve un cálculo. Bueno, entonces NAD son 2 reacciones, yo coloco nomás 2 veces, solo por ir organizando nuestro esquema. Entonces, tenemos este esquemita. Fosforilación a nivel de sustrato ocurre también en 2 reacciones. Y esas 2 reacciones se repiten 2 veces, ¿verdad? Entonces, aquí existe, voy a eliminar este y voy a colocar por 2, porque ya les mostré por qué iba a repetir, porque si no, no me va a dar toda mi tabla. Entonces también yo tengo ATP por fosforilación a nivel de sustrato y tengo que pensar que hay 4 veces. Parece absurdo lo que hago, pero tenemos que hacer funcionar así. Porque son 2 reacciones y se repiten entonces en doble. Por eso nosotros acá tenemos 4 en cantidad, ¿verdad? Por fosforilación a nivel de sustrato. Entonces cada ATP por cada ATP. Ya les dije que no hay así una regla en bioquímica. Se van a encontrar tablas, dibujos para todos los gustos que calculan con tal de que coincida que está calculando matemáticamente lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que cada NAD para nosotros va a rendir 3 ATP. Entonces nosotros vamos a tener que hacer que tenemos 6 ATP ahí, o sea, vamos a hacer 3 por 2. Para eso sirve la matemática en medicina, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vamos a tener esta cantidad. Acá cada ATP es un ATP, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Entonces, más 4 ATP, que es lo que tengo, ¿verdad? O sea, acá, en términos de ATP, puedo tener este. Y puedo tener acá 4 ATP. Bueno, aquí vamos a parar un poquito la oreja. Yo les dije que podemos tener un máximo de 3 ATP por cada NAD que donamos. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en el citosol. Entonces, si nosotros usamos la lanzadera glicerol fosfato, el que le va a recibir en la mitocondria va a ser FAD a los electrones. Entonces, este que está aquí se tiene que analizar según la lanzadera. Si mi lanzadera es malato aspartato, entonces yo voy a decir un máximo de 3 ATP, que es lo que estábamos diciendo, pero si mi lanzadera es glicerol fosfato, entonces yo tengo que hacer que le reciba NAD, FAD, perdón, y entonces tengo esta cantidad de ATP.
de ATP. Entonces tengo estas dos opciones, 4 o 6, dependiendo de la lanzadera. Muchas veces depende, vamos a ir organizando un poquito, depende del libro, ya explica la lanzadera, en otros casos no explican, entonces da nomás ya un número entero del valor que se obtuvo, entonces se queda a cargo del que lee entender qué lanzadera utiliza. Eso sí, no es que sí o sí se está especificando todo el tiempo, da nomás ya un valor del ATP y ahí considera la lanzadera que ahí el que lee, el que está calculando, el que está analizando eso, deduce la lanzadera que se utiliza. Bueno, después la glucosa va a generar piruvato y el piruvato va a entrar a la mitocondria y en la descarboxilación oxidativa, voy a colocar así, vamos a tener este trabajo. Vamos a generar nosotros NAD. Entonces también a partir de cada piruvato vamos a hacer 2 veces la descarboxilación oxidativa. Entonces vamos a tener que hacer NAD por 2. Por 2. Porque nosotros necesitamos analizar que hicimos 2 veces la descarboxilación oxidativa a partir de cada piruvato que entró, perdón, una vez, me estoy yendo al ciclo de creponacetil, por un ratito, todavía no les quiero explicar el por 2, un rato, todavía no le voy a poner, vamos a hacer el por 2. Un ratito que acá les voy a hacer. Entonces acá hacemos descarboxilación oxidativa, esto hacemos por un piruvato y lo mismo hacemos por el otro piruvato. Por el otro piruvato que nosotros tenemos que está entrando en la mitocondria a partir de la glucosa. Porque tenemos que hacer la descarboxilación oxidativa. Bueno, entonces, como para que no me falte las tablitas, entonces hago lo mismo que acá, ya sé por qué voy a hacer 2 veces, entonces voy a borrarle a solamente escribo para mostrar, después ya voy eliminando para poder tener uno nomás. Entonces, tenemos este esquema con la descarboxilación oxidativa. Cada NAD, aquí ya no hay lanzadera, ni decir me van a aclarar lanzaderas ni nada, porque estamos dentro de la mitocondria. Estamos dentro de la mitocondria. Entonces esto me va a rendir 6 ATP. 6 ATP. Entonces tenemos este camino. En el ciclo del ácido cítrico, nosotros vamos a tener en cuenta de que vamos a trabajar con bueno, entonces en el ciclo del ácido cítrico nosotros vamos a hacer que acetilcoenzima A de la descarboxilación oxidativa haga el ciclo del ácido cítrico. Entonces, por cada acetil que yo
introduzco al ciclo del ácido cítrico, yo genero 3 NAD. Voy a escribir nomás. Después vamos a comprimir. Genero 3 NAD, donde trabajo con el ciclo del ácido cítrico. En una de las reacciones del ciclo del ácido cítrico, genero FADH, el 2 ahí, su índice ya les voy a deber ahora, y genero un GTP por fosforilación a nivel de sustrato. Entonces eso me rinde cada ciclo del ácido cítrico. Y esto yo estoy haciendo entonces 2 veces porque yo estoy trabajando con 2 acetil coenzima A. Quiero escribir, no es que estoy copiando y pegando. Quiero escribir. Bueno, entonces yo estoy haciendo esto por cada acetil, por un acetil que entró desde el piruvato, desde acá hizo esto, después hizo el ciclo de Krebs, el otro acetil hizo también, el otro piruvato hizo también descarboxilación oxidativa y también hizo ciclo de Krebs ese acetil. Entonces estoy repitiendo. Entonces voy a tener en cuenta que vamos a trabajar con estas características por cada acetil que hacer. Entonces, por este caso, nosotros aquí vamos a comprimir y vamos a dejar por 6. Por 6. Bueno, creo que estoy yendo bien con los numeritos y por ahí voy mal, me encienden su micrófono y me van avisando porque los números son tan... Yo no soy tan a mí los números. Por algo enseño biología. Bueno. Bueno, en términos de ATP, entonces aquí nosotros no usamos más lanzaderas porque ya estamos en la mitocondria. Porque esto nosotros ya hacemos en el citosol, por eso necesitamos hablar en términos de lanzaderas. Ya hacemos en la mitocondria, ya no necesitamos hablar de las lanzaderas, y esto también hacemos en la mitocondria, que ya no necesitamos hablar tampoco de las lanzaderas. Bueno, entonces acá usamos 3 ATP. Entonces 3 por 6. Cada GTP rinde un ATP. Son equivalentes. Entonces aquí yo tengo 2 ATP. Bueno, este ya no corre porque este ya comprimimos, ya dijimos de dónde viene y ya sacamos todo. Bueno, entonces acá nosotros tenemos que tener en cuenta todo lo que tenemos de producto en total. A veces los libros dicen cantidad neta, depende, no es que sí o sí se da detalles. Se da el número y ahí se tiene que deducir qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo uso la lanzadera glicerol fosfato, voy a tener voy a ir haciendo toda esta cantidad, tengo que sumar
a veces las preguntas o las referencias vienen solo lo que ocurrió en la glucólisis, o lo que pasó acá, o lo que pasó acá, pero cuando es el rendimiento completo, ¿verdad? Esto es cuánto es lo que me queda finalmente, ¿verdad? Pero tengo que hacer estos cálculos para llegar a eso. Entonces, si yo uso la lanzadera glicerol fosfato, tengo la posibilidad de obtener aquí, entonces, en la glucólisis, 8 ATP. Tengo la posibilidad de obtener 8 ATP. Obtener. Tu micrófono, por favor. 8 ATP tengo acá por una posibilidad. Voy a poner así total aquí en términos de ATP. Entonces, voy a poner así. En términos de ATP, entonces voy a ir sumando. Entonces tengo la posibilidad de tener acá 8 ATP, acá tengo la posibilidad de tener 6 y acá tengo la posibilidad de tener entonces 24. Entonces 8, voy a sacarle ese ATP, 8 más 6 más 24, menos le puse más 24. Entonces ese es el total que puedo llegar a tener de ATP si uso la lanzadera glicerol fosfato. Entonces yo puedo llegar a tener 38 ATP. Entonces 38 ATP yo puedo llegar a tener en total. Pero yo tengo que analizar si esa cantidad ya es mi ganancia o no. Entonces tengo que restarle los 2 que usé en la glucólisis por en la primera etapa de la glucólisis, entonces lo que yo me quedo ganando es 36 ATP. Esto es aproximado. No se olviden lo siguiente. Este que está acá, este 2, ustedes le pueden restar acá al final, si quieren, o le pueden restar ya esto. Eso no hay drama. Si no colocaron acá, tiene que aparecer acá para saber cuánto es lo que ganan realmente. El total puede ser este, pero no quiere decir que esa es realmente la ganancia que tiene la C. Ustedes ya pueden analizar, restar acá o restarle acá al final. Eso sí, ya, no es que sí o sí es una regla restarle ya luego acá o restarle recién acá. Lo importante es que matemáticamente no nos olvidemos de algunas cosas. Entonces, acá, si yo uso mi lanzadera malato aspartato, que es más efectiva, se dice que la glicerol fosfato, acá nosotros vamos a tener la posibilidad de tener 10 ATP. 10 ATP. Entonces tengo esta posibilidad. Tengo acá, me puedo llegar a 40 y ahí yo le resto nomás esto. Por eso algunos libros dicen algunos libros, dependiendo de los libros, dice de 36 a 38 es la ganancia neta. Algunos libros, porque depende mucho del redondeo que utilicen. Otros libros usan otros valores y pone su margen también. Incluso van a encontrar, les voy a mostrar en el siguiente cómo toma. Esto puede bajar a 32, a 30, ¿entienden? Porque depende del libro. Pero imagínense que sea un valor inferior a esto. Ustedes no van a decir, no, está mal eso. No, no está mal. No está mal. Bioquímicamente está bien. Indica el rendimiento de glucosa, que sí es más de 30, eso sí. Pero no suele pasar, hasta acá llega, hasta 40 llega y después la ganancia que puede ser como un top, ¿verdad? Entonces no es que hay muchas, por más de que tengan diferencias en números, los conceptos de bioquímica siguen siendo los mismos. No hay así una diferencia abismal en términos bioquímicos. Bueno. Entonces, tenemos el total. No sé por qué puse ahí el... Quiero poner así todo ordenado. Bueno,
pero ya se entiende. Y todo esto es hasta acá el ciclo del ácido cítrico. Bueno, esta es la parte de biología que no me gusta tanto porque es cálculo. Bueno, verifiquen los numeritos y sumamos todo bien. Porque a mí fácilmente se me va la onda con los numeritos. Sí, tipo de memoria voy a saber bioquímicamente el valor total y todo eso, pero a la hora de hacer mis cálculos se me va la onda con los numeritos. Bueno, entonces tenemos este rendimiento a partir de una molécula de glucosa. Voy a proyectarles. Este se va a quedar en la presentación. Voy a subirles en el Classroom. Ahora, hoy o en la semana, ¿verdad? Que ya vamos a terminar mitocondrias. Bueno, y ahora miren este. Miren este es de un libro de bioquímica. Entonces, fíjense que cada libro presenta su cuestión de cómo va a trabajar. Entonces, les dice así, ATP por mol de glucosa, método de formación, él describe los métodos de formación, acá describe la enzima, o sea, las etapas, nosotros hicimos más resumidito, nosotros no pusimos cada etapa, por ejemplo, dijimos nomás NAD, dos veces, y así fuimos resumiendo. O sea, son formas de presentar. Pero fíjense que acá coloca la glucólisis. Entonces, esta es la etapa 6, 7, 10, y él ya le resta el ATP. Y pone luego en el 1 y en el 3. Él ya indica ese detalle, era como para no olvidarnos. Entonces, tenemos que tener en cuenta, dice oxidación de 2 NAD en la cadena respiratoria. Y él coloca acá 5 y pone una observación, pero fíjense acá cómo él aclara. Fíjense cómo aclara. Esto supone que el NAD formado en la glucólisis se transporta hacia las mitocondrias mediante la lanzadera de malato. Él ya aclara. Si se usa la lanzadera de glicerofosfato, que él le llama así, solo se formarán 1,5. ¿Por qué? Porque él está usando 2,5 para NAD. 1,5 ATP por cada mol de NAD. Note que hay una ventaja considerable en el uso del glucógeno, no noten nada porque no es todavía para ustedes, perdón. Entonces, fíjense que él utiliza acá, hasta acá nomás, 1,5 ATP por cada, en realidad por cada FAD que usa, y si cambió lanzadera, entonces NAD le rinde 1,5 nomás. Porque él está usando 2,5. Él ya aclaró, acá no coloca, pero en su texto, él ya aclaró. Esto yo les presento para mostrarles cómo se puede enfocar, y no siempre hay una coincidencia exacta, pero no por eso cambian los conceptos. Entonces, después no me digan en el examen, no, pero nuestra tabla está 2,5. Nosotros ahora en la clase ya nos estamos poniendo de acuerdo que vamos a usar 3 y 2. Ya nos estamos poniendo de acuerdo. Entonces, les digo, nos estamos poniendo de acuerdo, no soy tan democrática en ese sentido, porque en realidad yo le estoy diciendo, ustedes no me están diciendo si están de acuerdo o no, ¿verdad? Bueno, pero no importa tanto si están o no de acuerdo.
asumo que están de acuerdo, porque ya en realidad es una imposición, prácticamente no es que nos ponemos de acuerdo. No soy tan democrática en eso, estoy siendo una dictadora. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo. Bueno, entonces aquí yo asumo que están de acuerdo conmigo que no es 2,5 lo que vamos a usar nuestro esquemita de 3 y 2, que ya les expliqué. Entonces, él está haciendo lo mismo de lo que nosotros hicimos. Generó la cantidad de ATP que les va a rendir si se va a la cadena respiratoria este NAD, sus electrones, él asume que es por lanzadera malato, él ya le resta 2, acá en la glucólisis ya le resta. Acá este sí está mal, no es que el libro tomó así, él sí es un error del lugar. Este no es la piruvato deshidrogenasa, la descarboxilación oxidativa no es parte del ciclo del ácido cítrico. Lo que el libro aclaró acá, lo que el libro trata de decir acá es que esto se lleva a cabo en la mitocondria, en otras ediciones ya se diferenciaba, este está mal luego acá, este sí, desde acá van a considerar. Acá es descarboxilación oxidativa, así como nosotros colocamos. Entonces hay libros que tienen su parecer y no están mal, y hay libros que sí presentan luego algún errorcito que hay que analizar de acuerdo a lo que uno conoce de la materia, ahora si está bien o está mal. No porque ella me dijo, el resto está equivocado, ¿verdad? Entonces, ni porque sea el libro base, si es que está equivocado, ¿verdad? Por conceptos que ya se establecieron. Bueno, entonces piruvato deshidrogenasa, 2 veces descarboxilación oxidativa, usó 2,5, por eso nosotros pusimos 6, él pone 5, y acá el ciclo del ácido cítrico, lo mismo que nosotros hicimos. Entonces, solo que él describe las etapas como yo me fui acá colocando varias veces, después comprimí, pero yo no les coloqué las enzimas. Entonces acá hace 2 veces la etapa catalizada por la isocitrato deshidrogenasa, hace 2 veces la etapa catalizada por alfa-cetoglutarato, 2 veces succinato tioquinasa y 2 veces succinato deshidrogenasa. 2 veces malato deshidrogenasa. Entonces acá hay un NAD, un FAD, un NAD, y acá él le dice fosforilación en el ámbito de sustrato. A nivel de sustrato es lo mismo. Entonces coloca por 2, entonces acá no coloco así numeritos porque asume que es igual al ATP, el GTP. En realidad en la eh, en la fosforilación a nivel de sustrato, en el ciclo de Krebs, lo que se genera es el GTP, pero algunos libros ya colocan directo ATP, porque el rendimiento es lo mismo, el equivalente, porque en realidad después se va a hacer cálculos de ATP. ¿Cuánto rinde en ATP las moléculas, no en GTP? Y acá les da 25 netos, él aclara lo que es neto para él, ¿verdad? El total ya se puede restar, el completito acá, él aclara eso. Hay libros que aclaran, otros que no, hay libros que te colocan nomás este numerito acá, o te colocan nomás ya este 36, este 38, o este. Entonces, si coloca este, yo puedo suponer que ya llegó de esto o todavía no restó, entonces me tiene que dar otras alternativas. Entonces, no es que sí, así se aclara todo. Bueno, entonces nosotros acá vamos a tener en cuenta todo lo que dice total por mol de glucosa en condiciones aerobias. Entonces, vamos a tener en cuenta que suma todo, hace lo mismo que nosotros hicimos, obviamente. 25 acá en la mitocondria, él suma en la mitocondria y después esto. Y él compara, porque
Dice acá, total por mol de glucosa en condiciones aerobias. Total por mol de glucosa en condiciones anaerobias. Él compara con esa condición, ¿no? Es que van a mirar este cuadro y van a decir, ¿de dónde sacó este 2? ¿Este 2 será que es lo que le tengo que restar acá? No, acá ya restó. No, lo que él dice es mostrarle esta parte. Este es lo que le está comparando. Que si yo de la glucosa hago glucólisis, entonces genero el piruvato, me voy a la mitocondria, hago todo esto, me va a dar este valor que nosotros acá calculamos y que él calculó acá. Y después dice que si no realiza eso, que si las condiciones de oxígeno no son las adecuadas, entonces va a hacer glucólisis y se va a quedar por acá haciendo esto. Entonces lo que va a hacer es solamente esta parte. Esta partecita nomás va a hacer a nivel fosforilación, a nivel de sustrato. O sea, no es que va a hacer, esto nomás lo que le va a rendir en ATP, porque este no le va a servir. Va a generar, pero no le va a servir como ATP. Se va a quedar ahí deambulando. Y los electrones como para que siga haciendo. Entonces genera un total de 4, pero en realidad le tiene que restar esos 2 que usó, entonces por eso tiene 2 nomás. Entonces por eso muestra acá en condiciones anaerobias. Entonces fíjense, este es lo mínimo que pueden calcular. Por eso puede venir el 32, 36, 38, otro más ahí dentro de los 30, pero llegan al tope de 40, le restan, cosas así, ¿verdad? No va a estar lejos de que estén realmente de acuerdo con los conceptos. No es que, ay, porque es 32 ya está mal. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta eh, estas características de cómo se puede llegar a tener el rendimiento, cómo se puede calcular de acuerdo a los planteamientos que se presentan, infinidad de formas de plantear, ahí entra la diferencia de cada uno. Bueno, y esto es solamente un modelo donde vienen las enzimas, estos nombrecitos van a usar ustedes que es del Gerald, que está acá. Esto es lo que van a usar. Van a mirar que es el de la etapa 6, por ejemplo, gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. Él le pone gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces usan el de 6. Esto pues cambia. Piruvatoquinasa, gliceratoquinasa, a veces cambian un poco. Fosfogliceratoquinasa, este, piruvatoquinasa, casi, ese no cambia, porque tiene después una importancia bioquímica en la regulación de la glucólisis. Bueno, este esquemita les muestra el libro cómo nosotros entonces podemos llegar a obtener energía de los nutrientes que estamos consumiendo, de las proteínas, de los carbohidratos, de los lípidos, como en este caso hablamos de del carbohidrato, la glucosa. Para dar un ejemplo, la glucólisis es el mecanismo de degradación de exosas, la galactosa, la fructosa también entran ahí, y tenemos también las consideraciones de rendimiento. Bueno, entonces, existen ciertos fenómenos que después se van estudiando más en bioquímica, después, no ahora. Entonces ahora ya estamos en condiciones de decir que si esta, por ejemplo, acá el proceso digestivo, si acá yo estoy con, acá dice exosas pentosas, pero en realidad nosotros enfocamos con las exosas, porque hay una vía también que se llama pentosa fosfato, que no hace falta que sepan.
y por eso no vamos a mostrar. Entonces, si esta es la glucosa, yo llego acá por la glucólisis, estoy haciendo esto, acá les muestra que por fosforilación a nivel de sustrato, yo ya puedo también generar ATP, genero acetilcoenzima A, entro al ciclo de Krebs y genero ATP finalmente. La cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, la teoría quimiosmótica y me genera ATP. Donde la teoría quimiosmótica, ya saben ustedes, donde se usa la fosforilación oxidativa mediante el transporte de electrones para poder generar ATP, porque esa fuerza motriz de protones va a hacer que funcione el ATP sintaxis. Y fíjense que acá muestra así como de regreso también. Hay momentos, pero es del ciclo del ácido cítrico, como que puedo regresar. Y acá puedo llegar otra vez a obtener glucosa. Pero este proceso contrario a la glucólisis se llama gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Entonces, acá les voy a dar unos conceptitos que también se pueden ir manejando ya desde mitocondria, porque después más adelante también estudiamos en, repito, en señalización vienen algunos, pero les voy a colocar acá también los conceptos. Bueno, acá por ejemplo podemos anotar eh, concepto en relación a algunos términos que se suele usar. Ay, lo hice. Acá. Evento, voy a poner concepto o definición en sí pueden también colocar. Entonces acá yo puedo tener, no funciona. Acá, glucólisis, entonces es la degradación de glucosa y otras exosas. Gluconeogénesis, esta gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de compuestos glucídicos. Ya les glucogénesis, formación de glucógeno. Se le llama también así, glucogeno, depende del libro. ¿Qué? Sí. Micrófono. ¿Qué? Tu micrófono, ¿sí? ¿Qué?
Y creo que esto es lo que van a usar, si mal no recuerdo, en, en general así durante el año. Poco o nada es lo que van a aparecer otros conceptitos así nomás. Para que tengan en cuenta si por ahí ahora el libro habla en esos términos, o de repente más adelante, en señalización, si se usa para glucogenólisis, pues ya saben. Y acá dice, a partir de compuestos no glucídicos, o sea, yo puedo obtener glucosa a partir de lactato, glicerol, propionato, aminoácidos. Entonces, no tiene que ser glúcido, tiene que ser azúcar, no tiene que ser de la familia que hablábamos ni de aldosa ni cetosa, porque acá yo guardo el glucógeno y cuando degrado puedo obtener glucosa, pero eso no es una gluconeogénesis porque este es un origen de polisacárido. Acá, acá es de origen no glucídico. El lactato no es un azúcar, es un ácido. El piruvato, perdón, el propionato tampoco es un azúcar. El glicerol es un alcohol y los aminoácidos. Entonces, hay algunos aminoácidos, no todos los aminoácidos, no todos. Les dejo este así para que esto les coloco acá así porque si estamos en la clase de presencial les hago en la pizarra así algunos conceptos. Entonces no dejo lo de mi presentación. Bueno, ya vimos, este es un modelo, no es así un esquema que nosotros vamos a seguir, en el sentido sí o sí los mismos cálculos y eso sí que hicimos, podemos comparar, podemos ver, esas cosas sí. Bueno, entonces con esto nosotros vimos más o menos la cantidad de ATP que podemos llegar a obtener a partir de una molécula de glucosa. Un ratito me voy a silenciar y ya ven, voy a ver un poco algo. Bueno, entonces, ahora sí voy a proyectar. Bueno, como vimos cuánto nos rinde la glucosa, ahora solamente a modo de comparar cuánto rinde una molécula de azúcar de 6 carbonos en términos de ATP con un ácido graso. Vamos a hacer entonces la comparación. Para eso vamos a aprender también conceptos de ácidos grasos, pero a la hora de evaluar, no es que yo les voy a preguntar detalles como en la glucólisis. La glucólisis tienen que saber todo, es innegociable. Pero acá les voy a decir cómo van a estudiar a medida que avancemos. Y detalles no hace falta que ustedes se enreden. Bueno, los ácidos grasos también rinden energía, ATP, rinden energía. Y
escuchan ahí? ¿Alguien puede encender su micrófono y decirme? Sí te escuchamos, profe. Ah, bueno, gracias. Porque me da acá con el auricular, no sé qué, y no sé si me escucha. Gracias. Bueno, ahí ya. Entonces tenemos, bueno, por lo menos una de los 115 me está prestando atención. Entonces, ahora vamos a ver cómo los ácidos grasos generan energía. Generan energía. Los ácidos grasos sufren un proceso que se llama oxidación. Bueno, en realidad hay dos procesos para ácidos grasos. Eh, voy a dejar de comentar. No sé qué es lo que estoy haciendo. Eh, voy a compartir ya. Algo acá. Ya que estamos en eso. Acá voy a agregar nomás un conceptito. Eh, bueno, así voy a escribir. Beta oxidación es para degradación de ácidos grasos con fines energéticos. ¿Qué quiere decir eso? Hay que sacarle la energía para formar ATP. Y acá hay un concepto que se llama cetogénesis. La cetogénesis, y acá voy a poner observación. Papá, ¿dónde se fue a trabajar? Cetogénesis es también una forma de oxidar ácidos grasos, pero no tiene fines energéticos. Eh, bueno, creo que ahí ya está todo. Le iba a colocar otro cuadrito allí, pero mejor dejar todo acá nomás. Vamos a ser más chiquititos, más chiquitos. Hay otras formas de oxidación, se llama alfa oxidación, omega oxidación, oxidación también que vamos a ver. Esta beta oxidación, esto porque hay oxidación fuera de la. Ahora sí, vamos ahí. Ok. Entonces, vamos a imaginarnos la célula, la mitocondria, este va a ser la mitocondria.
Para la glucosa, nosotros trabajamos acá en el citosol para la glucosa. Después para formar acetilcoenzima aquí y ciclo de Krebs aquí. Ahora nosotros vamos a tener aquí el ácido graso. El ácido graso. Y el ácido graso va a entrar a la mitocondria para poder beta oxidarse. Entonces, beta oxidación. Entonces nosotros vamos a trabajar con la oxidación del ácido graso en términos energéticos dentro de la mitocondria. Para eso, el ácido graso tiene que ser transportado a la mitocondria. Este proceso que está aquí, que es el transporte del ácido graso a la mitocondria, se considera parte del fenómeno de obtención de energía a partir del ácido graso. Bueno, entonces el ácido graso tiene que transportarse a la mitocondria para su beta oxidación. Entonces, el transporte del ácido graso a la mitocondria para su beta oxidación es parte del proceso de degradación del ácido graso con fines energéticos. Es parte del proceso de degradación. Pero eso incluye después entrar a un esquema de reacciones que se llama beta oxidación, y el transporte en sí se considera aparte de las reacciones de la beta oxidación propiamente dicha. Entonces, para poder beta oxidar el ácido graso, ustedes tienen que asumir que tienen que transportar. O sea que eso tiene que ocurrir. O sea que no es, voy a incluir esta parte o no, está ahí implícito, ya está, tiene que incluirse. El transporte tiene que incluirse para el proceso de la degradación en sí del ácido graso. Pero cuando entran en las reacciones de la beta oxidación propiamente dicha, que no es que sí o sí les va a estar aclarando propiamente dicha, cuando ya entran a beta oxidar, ahí entonces se tiene una secuencia de reacciones que se dividen en pasos. A la hora de calcular se integra todito otra vez, el transporte con las reacciones propias de la beta oxidación. Entonces vamos a ir viendo qué vamos a hacer después con esto también. Entonces ahora mismo vamos a empezar pensando que vamos a ingresar el ácido graso a la mitocondria. Para poder ingresar el ácido graso a la mitocondria y entrar a las reacciones de la beta oxidación, el ácido graso también tiene que activarse. ¿Qué quiere decir eso? Activarse quiere decir que reacción con coenzima A. Por eso ustedes van a encontrar aquí, esto ocurre fuera de la mitocondria. Existe un sistema para hacer pasar acá, les muestro. Esta es la mitocondria, le dije no. Y, acá ustedes pongan que hay membrana interna, externa. Entonces, para ingresar a la mitocondria, existe un transportador que se llama transportador de carnitina. Para activar el ácido graso, existe una, yo les digo una enzima, pero puede darles también en términos de que estos son un complejo, cosas así. Entonces nosotros vamos a llamarle enzima. Acil-CoA sintetasa. Entonces, en bioquímica, las sintetasas y las sintasas en un principio tenían diferencias fundamentales en relación al uso de ATP. Tenían diferencias, o sea, se diferenciaban. O sea que es así. Existen las sintasas y existen las sintetasas.
Y bioquímicamente antes se, se exigía mucho saber quién es realmente una sintasa y quién es una sintetasa. Eso creaba un poco de confusión. ¿Es una sintasa o una sintetasa? Y se diferenciaban bien. En el CPI yo siempre les dije, para nosotros ahora mismo no importa, porque para la finalidad que nosotros estudiamos, yo les puedo considerar que, porque hay libros que en un lugar le dice sintasa, en otro lado sintetasa, entonces yo les considero que pueden llamarle indistintamente si quieren. Siempre les dije porque no era el momento de enseñarles las diferencias fundamentales, así como para tu sistema. Pero después en bioquímica sí exigíamos que ya diferencien. Entonces, en los últimos años, la bioquímica misma ya no hace otra vez diferencia, o sea que da lo mismo, no encuentra un límite exacto entre uno y otro, pero sí sigue habiendo ciertos pareceres con el uso de ATP, eso sigue habiendo. Entonces, ustedes le acilcoasintetasa en los términos un poco más correctos, pero si ustedes por ahí le encuentran acilcoasintasa, no se escandalicen. Eso es lo que les quiero encargar. Porque este esquema no está en nuestro libro. Solamente nos comenta el tema de los ácidos grasos, pero yo les doy sí el desarrollo para los cálculos. Y esto ustedes pueden encontrar en cualquier libro en internet, donde quieran. Pero tienen que tener en cuenta que puede haber esas pequeñas diferencias, pero por más que en el nombre tenga esa pequeña diferencia en sintetasa, sintasa, siempre tiene que mostrar la misma reacción, no tiene que cambiar por eso, por uno o por otro, ¿verdad? Porque en su esencia él sí gasta ATP, esa es la esencia de lo que originalmente era el monotexto, ¿verdad? La sintetasa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos ATP, acá nos otra cosa antes de seguir. Acá dice membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna. Esto también son supuestos de ubicación exacta. Algunos libros incluso le va a traer todo en la interna nomás, de estos, las carnitinas. Este como que va a dejarlo por ahí, no les va a dar demasiada diferencia, pero lo cierto es que no tienen que ustedes confundir lo que ocurre en la matriz y lo que ocurre en el citosol entre el espacio. Entonces la ubicación, algunos libros aclaran, existe este sistema transportador que es de carnitina, existe, que incluye estos componentes que vamos a mencionar, existe la enzima que activa el ácido grasa para su transporte y su beta oxidación, existe, y los libros les va a decir la ubicación espacial es relativa, en el sentido de que si alguno le colocó acá, este es un esquema bien usado, es decir, este es el mejor usado, este es el generalizado, la mejor propuesta es esta. Entonces, analizamos desde este punto de vista. Independiente de cómo le dibujó, cómo le llamó acá, le puso más arriba, más abajo, se olvidó de dijo nomás ya que acá se lleva a cabo la reacción, o acá. Este tiene actividad, le dice citosólica. Y yo les dije acá, les mostré el espacio. Pero en realidad se considera que entre este y este mayor diferencia en importancia no existe, porque lo que dice acá el mensaje es que la activación para su transporte y su beta oxidación no se lleva a cabo en la matriz. Esa es la importancia en sí. Y ahí ya no es cuestión de importancia bioquímica pelearse exactamente el lugar donde está, se le dibujó más arriba, más abajo, se le dio cuadrado, rojo, sintetasa, no. También, si les varió un chiqui el nombre, no cambia, por nada del mundo cambia. No es que porque le varió, entonces quiere decir que en ese caso no voy a considerar que usa, no.
Este no cambia por nada del mundo. Entonces, acá dice ATP, coenzima A. Este es mi ácido graso que yo voy a beta oxidar y les va a aclarar los libros que en la beta oxidación entran los ácidos grasos de cadena larga, porque les expliqué que hay otras formas de oxidación que dejé acá. Entonces entran los ácidos grasos de cadena larga. Nosotros en el CPI, para poder calcular y hacer evaluaciones de conceptos y comparar con glucosa, por ejemplo, nosotros podemos ponerle cualquier número de, de, de carbono si queremos por número par, ¿verdad? No hace falta si es largo, cadena larga, desde cuánto se considera cadena larga, no es esa la discusión, porque nuestro objetivo ahora es otro. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que este va a ser nuestro ácido graso que nosotros queremos beta oxidar. Entonces, este sistema de trabajo de acil-CoA sintetasa le va a activar, le va a unir con coenzima A. Por eso acá dice acil. Este acil es un nombre genérico. Acil quiere decir resto acilo, que es de ácido graso. En química significan carbonos. Tengan en cuenta eso, por ejemplo, pero que este acil no es lo mismo que acetilcoenzima. Este acil significa, aquí hay carbonos, pueden ser 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, lo que inventemos para trabajar, pero no es lo mismo que el acetil. Ahí después ya le preguntan al profesor de química, ¿sí? ¿Qué es lo que la química piensa, ¿verdad? Sí, porque los términos suelen ser así. El acetilcoenzima A es un ejemplo también de acil-CoA, pero no porque es acil-CoA ya es acetil, así tipo las proteínas, las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, más o menos es que. Entonces, acá yo tengo un nombre muy genérico, y ese nombre muy genérico me varía de acuerdo al tipo de ácido. Por ejemplo, si tengo, vamos a palmítico, ¿verdad? Palmitoil, miristoil, lauroleil, teroil, y así. Y acá nosotros vamos a dar el ejemplo de la beta oxidación de ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos insaturados también hacen esto, pero tienen una pequeña diferencia en el proceso comparado con los saturados. Entonces, lo que nosotros hacemos en el CPI es considerar ácidos grasos saturados. De por ahí, si se presenta así una situación de analizar un ácido graso insaturado, generalmente yo les coloco en relación a analizar la parte que es saturada, ¿no? ¿Okay? Se puede aplicar algunas preguntas capciosas hasta tal punto, ¿verdad? No es que me van a decir, no, nosotros no dimos la degradación de insaturados. ¿Hasta dónde se puede llegar con ellos? Incluso se puede preguntar, ¿verdad? Cuando alcanza el doble enlace, hay una diferencia, que nosotros no damos esa diferencia, pero sí podemos analizar hasta dónde hay enlaces simples, por ejemplo. Bueno, entonces, acá varía el nombre en sí. Acá van a mirar, utiliza ATP, pero es un poco distinto a los que siempre venimos usando. Cuando usa ATP, generamos ADP y fosfato inorgánico en lo que veníamos viendo. Por ejemplo, la glucólisis. Acá este se desdobla en AMP y pirofosfato inorgánico.
Entonces, este pirofosfato inorgánico es como si fuese que están así otra vez fosfatitos de alta energía. Así está. Este es el pirofosfato inorgánico real. PPI. Entonces, ¿qué ocurre? Esto después se desdobla a dos fosfatos inorgánicos. Por eso los libros les va a decir que para la activación del ácido graso y su transporte, no es que sí o sí les va a decir y su transporte, sino que activación, porque después se considera que bioquímicamente ya se va a transportar, no se activó de balde. Si se activó es porque se va a beta oxidar más o menos. Si se va a beta oxidar, se tiene que transportar, no hay de otro. Es como un efecto dominio. Entonces, tenemos que les va a decir, los libros les va a decir que se usan entonces fosfatos de alta energía. Y los libros generalmente dicen 2 ATP, pero en realidad ese no es el término correcto, pero es el término didácticamente utilizado para no confundir algunas situaciones, especialmente en principiantes. ¿Por qué principiantes? Porque todavía no dan bioquímica. Entonces, ¿qué pasa? Se usa el ATP y acá se utiliza entonces también, acá se desdobla este enlace de alta energía. Entonces ahí son dos enlaces de alta energía que se desdoblan. Porque ustedes van a decir, ¿y dónde está el otro ATP? Y van a buscar en este libro, en el otro libro, en el otro, en internet, toda la vida, y no van a encontrar el otro así tal y cual. Entonces lo correcto bioquímicamente es que se utilizan dos fosfatos, se rompen dos enlaces de alta energía, les dice así en relación a fosfatas, dos fosfatos de alta energía. Entonces ahí tenemos esa consideración que después vamos a usar. Bueno, dejamos ahí por en cuanto. Por eso aclaramos eso. Ahí se activa el ácido graso. Este ácido graso activado tiene que llegar tiene que llegar acá, a la matriz mitocondrial. Se va a empezar todo un proceso de transporte en donde vamos a usar el complejo transportador de carnitina. El complejo transportador de carnitina incluye a la carnitina transferasa 1, a la carnitina translocasa, le dicen carnitina translocasa, mejor dicho, que está acá, y carnitina transferasa 2. Pero aquí hay un nombrecito que dice carnitina palmitoil, porque este también es como un nombre genérico. Acá algunos libros dicen carnitina aciltransferasa, porque acil es el ácido graso que está transportando en términos técnicos. Entonces, algunos le ponen los nombres específicos de los ácidos grasos. Entonces, viene así y dice, incluye la carnitina aciltransferasa 1, la carnitina acilcarnitina translocasa, la carnitina aciltransferasa 2. O bien le dice, el complejo transportador de carnitina incluye 2 transferasas y una translocasa. Igual se entiende de la misma manera. Entonces miren los nombrecitos acá y los nombres genéricos, 2 transferasas, una translocasa. Entonces, la transferasa 1, entonces tenemos nuestro ácido graso que ya se activó. La transferasa 1 lo va a unir ahora con carnitina. Se le va a sacar otra vez la coenzima A, acá muestra cómo ya llega al espacio intermembrana y le une con carnitina. Este trabajo hace para sortear, se dice, para pasar la membrana mitocondrial interna. Se sortea la membrana mitocondrial interna, pasa por la membrana mitocondrial interna. Bueno, al pasar por la membrana mitocondrial interna, o sea, el paso por la membrana mitocondrial interna lo realiza por la translocasa, el componente translocasa del complejo transportador de carnitina. Carnitina, acilcarnitina, translocasa acá, según esta literatura. Pasa a la matriz mitocondrial. Aquí, esta parte acil, vamos a volver a condensar con coenzima A, pero eso no quiere decir que es otra vez un proceso de activación como lo que ocurrió fuera de la matriz, porque se considera que la activación se realiza fuera de la matriz.
y para eso hay gasto de ATP que le va a impulsar para el transporte también. Entonces, acá adentro se vuelve a unir con coenzima A, pero el concepto de activación se toma en cuenta en este esquema que está acá, aquí. Algunos libros dicen se vuelve a activar, dice incluso, pero ese no es motivo para que confundan que va a ocurrir el mismo esquema que acá. No, esto ocurre acá afuera y ya no vuelve a repetirse en la matriz. Sí, el evento de condensación con coenzima A vuelve a repetirse, pero el gasto de energía ya no. Entonces, se le va a volver a unir con coenzima A. Se va a repetir el esquema de unir con coenzima A y se va a hacer un proceso contrario de lo que ocurrió antes de que pase la membrana mitocondrial interna. Entonces, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Acá aparece entonces con coenzima A y acilcarnitina, entonces voy a desdoblar carnitina, que era de este, el acil voy a unir con este, por eso voy a tener acil-CoA, y con este voy a trabajar ahora en la beta oxidación. Y la carnitina se devuelve fuera de la matriz. Entonces, en este caso muestra está en el espacio, porque algunos muestran que este proceso se lleva a cabo acá. Pero eso no hace la diferencia si es acá o acá, no es en la matriz. Eso es lo importante. Entonces, la transferasa 1 permite que mi parte acil del ácido graso, entonces decimos que mi ácido graso que se va a beta oxidarse, una carnitina para su transporte. Antes de eso se tuvo que activar. Se transporta como acilcarnitina el ácido graso a la matriz mitocondrial y en la mitocondria se vuelve a condensar con coenzima A mediante la transferasa, la carnitina transferasa que es el componente del complejo transportador de carnitina. ¿Qué ocurre? Entonces ahí yo ya tengo listo mi ácido graso para beta oxidar, entonces vuelvo a condensar con coenzima A. No se repiten exactamente los eventos de la activación como ocurre fuera de la mitocondria con la actividad de la psicoasintetasa, sino que se repite una parte nomás, que es condensar con coenzima A. Ya no hay gasto de energía. Entonces, ¿por qué se recalca eso? Porque si ocurriese esto así mismo acá adentro, a lo mejor este estaría acá y no necesitaríamos ni transportar el ácido graso, ¿verdad? En el sentido de con el tema del cómo va a sortear y entrar, y como que ya va a estar acá más o menos, ¿verdad? Son cuestiones así medio descabelladas parece, pero es como si fuese que entró nomás ya, se activó acá y ya puede beta oxidarse si es que se repite lo mismo acá dentro de la mitocondria. Entonces acá tenemos el transportador. Analicen esta imagen, lean cómo está acá, en base a esto nomás yo les voy a preguntar, en base a la clase, en base a lo que dice acá, si acá le dice carnitina palmitoyltransferasa 1, se va a llamar carnitina palmitoyltransferasa 1, se va a llamar componente transferasa 1, carnitina transferasa 1, por ahí nomás vamos a estar dando siempre vueltas, ¿verdad? Porque y este que puede ser así, que ya le aclaré también acá en la clase. Mayores detalles no hace falta que busquen, así que no se hayan mencionado. Bueno, y ahora ya tenemos nuestro ácido graso para beta oxidar. Y la beta oxidación de los ácidos grasos en la reacción propia de la beta oxidación se divide en estos pasos. Acá él le pone 2, 3, 4, 5 porque él integró ciertos pasos como para calcular después el rendimiento. Por eso nomás aparecieron estos numeritos que dentro del esquema de la reacción de la beta oxidación de los ácidos grasos, este es el 1, el 2, el 3 y el 4.
por el esquema que va a hacer, que se va a hacer esto, pues le voy a cambiar de lugar, le voy a poner después de esto. Bueno, entonces, acá voy a borrar porque después tengo que hacer el cambio con, no voy a guardar. Un ratito, van a tener paciencia. Ya les mostré todo lo que tengo que darles. Se voy a borrar esto porque tengo que guardar con el cuadro. No sé cómo se borra nada. Ustedes tienen todo, ¿verdad? Pero bueno. Poquito por poquito. Bueno, vamos a ir acá. Aquí no necesitan ustedes memorizar estos nombres de las enzimas. No necesitan memorizar. Solo necesitan decir que es una deshidrogenasa, es una hidratasa y es una deshidrogenasa. Entonces, y es una tiolasa. Entonces, ¿por qué sí? Porque los otros tienen nombres muy específicos que ustedes no van a manejar. Entonces, ¿qué pasa? Para beta oxidar, ustedes van a usar 4 reacciones acá. Tuvo que transportarse, tuvo que activarse el ácido graso para entrar en esta serie de 4 reacciones que aparecen acá. Van a usar 4 enzimas. 2 son deshidrogenasas. Una es hidratasa y otra es tiolasa. El orden tienen que saber también. Deshidrogenasa, hidratasa, deshidrogena y tiolasa. Que vamos a ver qué es lo que hace. Este es mi ácido graso que voy a beta oxidar que está activado con coenzima A. Entonces, vamos a fijarnos en el trabajo que realiza. Vamos a tener en cuenta que este va a ser el carbono original del ácido graso que tenía el grupo funcional que le da esa característica, carboxilo. Entonces, este es el alfa, carbono alfa, y este es el carbono beta, que serían los carbonos 2 y 3 de nuestro ácido graso. Este es el 1. Entonces se va a trabajar en la beta oxidación para cortar entre estos dos. Nosotros tenemos que cortar ahí. En ese punto tenemos que cortar, por eso se llama beta oxidación. Porque así existen alfa oxidación y omega oxidación, que entra dentro de los grupos que les dije que hay otras formas de oxidar también los ácidos grasos. Entonces, la primera reacción nosotros vamos a hacer un redox. Un redox. Si ustedes captan la esencia de esto en la clase y todo lo que les digo en el sentido de lo que voy describiendo, ustedes no necesitan ir a buscar las reacciones de la beta oxidación como la glucólisis, que tienen que saber todo. Acá es general, pero algunos pasitos se van mencionando. Entonces, lo que hacen primerito es un redox. Esta es una deshidrogenasa dependiente de FAD. Puede que les diga de riboflavina, por eso van a usar FAD en este caso, porque puede ser FMN, pero no en la acá, en la oxidación. Esta deshidrogenasa puede usar FMN también. Usa FAD acá, no por este libro, no por este caso. En la beta oxidación acá usa FAD. Entonces, este FAD se reduce acá. Ese proceso de oxidación del redox que ocurre
permite que nuestro ácido graso introduzca doble No. enlace entre los carbonos 2 y 3. Eso es lo que yo quiero que ustedes manejen. Bueno, en la primera parte, ¿qué hacen? Bueno, su micrófono. No sé, yo terminé. Todo lo que está suele ser o antes. Bueno, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes manejen. En la primera parte, ¿qué hacen entonces? Un red. Tienen coenzima reducida, que es FAD, y yo ese le tengo que mirar con cara de ATP, porque me va a servir para la cadena respiratoria. ¿Qué ocurrió con mi ácido graso? Con mi ácido graso, porque ahí está mi ácido graso que yo quiero beta oxidar. Estoy beta oxidando. Entonces ese ácido graso yo introduje químicamente un doble enlace entre los carbonos 2 y 3. Eso es lo que quiero que sepan para biología. Porque cuando van a los libros o químicamente hablando, los libros les va a decir, les va a dar términos muy químicos y después terminan otra vez. Lo que necesitan es entender la esencia y no memorizarse términos químicos y después no entendimos qué es lo que pasó, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que ustedes tienen que ir manejando. Bueno, yo hice acá un redox y eso que implicó en mi estructura, independiente a que yo use o no términos muy químicos. Entonces, por ejemplo, el, el, les, les va a indicar términos que, como les dije, por ejemplo, les puede dar así. Les voy a leer cómo está luego en el libro. El primer paso es la eliminación de dos átomos de hidrógeno de los átomos de carbono 2 alfa y 3 beta catalizados por la silco-A deshidrogenasa y que requieren dinucleótido de adenina, flavina, FAT. O sea que les dice todo lo que les dije. Se va a hacer un redox, por eso va a extraer ahí dos átomos de hidrógeno, que es lo que químicamente le explica, y les va a usar la deshidrogenasa, eso va a hacer que se introduzca doble enlace acá. Va a generar un intermediario que no necesita memorizarse este nombre, no van a memorizarse este nombre, no. Es como en la glucólisis que sí, paso a paso encima, nombre, estructura, no. Después yo tengo acá el libro, pero no. Esto trae como resultado la formación de delta 2 tragenoil CoA y FAT reducido, ¿verdad? Entonces, es lo que les dije, pero lo que necesito es que ustedes no memoricen esto y vean qué pasó. Eso es lo que quiero que entiendan. Después dice, se agrega agua para saturar el doble enlace. Quiere decir que acá se agregó doble enlace, por eso porque quedé vacío. ¿Y de dónde salió doble enlace al final de cuentas? Sí, acá, porque este proceso se generó doble enlace, que es lo que les quiero decir. Entonces, se agrega agua y ese doble enlace que está aquí, entonces hace que, o sea, se desaparece eso y se agrega entonces un hidroxi carbono 3. Eso es lo que ustedes van a identificar químicamente hablando. Eso van a ir haciendo el pasito. ¿Qué yo hice ahí? Bueno, le agregué agua, ahora rompí el doble enlace que generé en la primera parte y voy a agregarle hidroxi al carbono 3. Por eso yo les dije que acá no necesita memorizarse este nombre, acá tampoco necesita memorizarse todo esto, pero este que dice 3-hidroxi es muy importante para recordar lo que ustedes hicieron acá. Entonces el intermediario que se genera, que tiene el hidroxi en la posición 3,
Eso nomás, para recordarnos. Entonces el 3-hidroxigenerado, ahí ya se recuerdan ustedes. Por la hidratasa. Por la hidratasa. El 3-hidroxigenerado, entonces, por la hidratasa, ahora van a volver a someter a un redox. Entonces necesitan la otra deshidrogenasa. Entonces, acá ya usa NAD, no usa FAD. Ahí voy a extraer otra vez hidrógeno para la cadena respiratoria y lo que voy a hacer es transformar este hidroxi en una forma ceto. No hace falta que ustedes memoricen esto, les voy a decir, pero es tan fácil que terminan memorizando, que es el 3-cetoacilco-A. No importa si de esto no se acuerdan, el numerito ya les va a indicar del otro, pero de hidroxiaceto. Esto es lo que quiero que recuerden. Hidroxiaceto. Este es el esquema que quiero que recuerden. En la posición del carbono 3. Ahí, sobre el carbono 3 están trabajando. Y ahora, en la última reacción, yo voy a usar coenzima A. Otra vez. Acá está coenzima A. Coenzima A se usa muchísimo en las reacciones bioquímicas. Y en la última reacción, nosotros vamos a dividir, vamos a condensar, ¿verdad? La tiolasa. Bueno, voy a cambiar esta acá arriba. ¿Ah? La tiolasa va a cortar aquí. Acá mismo vamos a cortar. Acá, como ven acá, tenemos que cortar. Por un lado voy a tener este pedazo. Y este pedazo va a ser acetil-CoA, que está acá. Este pedazo. Acetil-CoA. Y a la vez que yo estoy cortando esta tiolasa, le va a condensar con un nuevo acetil. Entonces, este acetil que está entrando acá, se va a quedar aquí, esta parte. Entonces, lo que yo voy a tener acá es un nuevo acetil-CoA de cadena de 2 carbonos más corto que este original. Pero va a quedar un acetil-CoA otra vez como para volver a hacer la misma vuelta, por decirlo así. Entonces, esto se repite cuantas veces sea necesario hasta liquidar el proceso. Cada vez disminuimos 2 carbonos. 2 carbonos. Y ahí sí nosotros, fíjense lo que yo hice. Hice este trabajo y volví a entrar a las reacciones de la beta oxidación. Entonces, por eso los libros les va a decir que el acetil-CoA más corto formado en la reacción de división, este ya es la división en sí, vuelve a entrar a este proceso oxidativo desde la reacción 1 de la beta oxidación, o en este caso el libro les va a decir, este libro le dice desde la reacción 2 porque él tomó desde un inicio para describir después ya el rendimiento. Por eso él le puso el 2A. Él le explicó desde ese punto de vista. Entonces quiere decir que, independiente acá el numerito, él vuelve a entrar acá a este proceso cuántas veces sea necesario para ir degradando todo a acetilcoenzima A. Todo a acetilcoenzima A. Vuelvo a repetir. Pero no vuelve a hacer todo este proceso. Hizo acá imagínense, ¿qué va a hacer acá? Redox, doble enlace, hidratar, hidroxi. Entonces van haciendo esto. Hidratar, hidroxi, redox, ceto, después cortan, condensan con coenzima. Eso es lo que hace acá, en los 4 pasos. Le llamó 2, 3, 4 el libro, o 1, 2, 3, 4, pero son 4 reacciones, ¿verdad? Entonces usan 2 deshidrogenasa, el primero en usar va a ser el de FAD, después la segunda deshidrogenasa recién que usan es el de NAD. Entonces aquí vuelven a hacer el mismo proceso. Esto se vuelve a repetir acá. En este círculo vicioso.
no se hace, no es que sale, revuelve, no. En este círculo vicioso nomás ya hace. Por eso que este proceso que está aquí puede hacer la beta oxidación, puede hacer cuantas veces sea necesario, pero la activación es una vez, una. Entonces les dije, y vuelvo a repetir hasta degradar todo a acetilcoenzima A. Es lo que les dije. Les recalqué que vuelvo a repetir. No, Noelia. No es Noelia. Nahuel. Mesa, y como tengo una conocida Noelia Mesa, ya no quiero más de aquí. Bueno, entonces tenemos esas características para la beta oxidación. Y ahora vamos a hacer lo mismo para calcularlo. El mismo vamos a hacer también esquemitas, ¿verdad? Para calcular eh, cómo vamos a tener el rendimiento de ATP de ácido graso. Entonces voy a dejar de compartir para agregar, bueno, un ratito, ya compartir otra vez ese. Voy a borrar ya, porque después se me arma un despelote si guardo con... Así guardé algunos de mis esquemas con todo esto y después quiero usar y tengo que hacer todo de nuevo. Y me da presa. Voy a dejar nomás como si fuese que no escribí nada, ustedes ya notaron, ya hicieron, ya vieron, siguieron las clases, grabaron, no sé qué hicieron, pero está atento y está atento. Después estudian ustedes con... Ahora sí voy a dejar de compartir, voy a agregarle... voy a agregarle una diapositiva en blanco. Y vamos a hacer eso antes de ir a realizar. Eh, bueno, ahora vamos solo a inventar. No, no vamos a inventar, iba a ser más corto, pero vamos a hacer nomás ya más largo. Tenemos tiempo todavía. Vamos a hacer la degradación de un ácido graso de 12 carbonos. 12 carbonos. Cuando el ácido graso es insaturado, hace también beta oxidación. Y cada vez que alcanza el doble enlace, entonces se desvía de la beta oxidación y después vuelve a entrar a la beta oxidación. Entonces los términos como que son también bien parecidos, pero hay pequeñas desvías, se le agrega reacciones químicas. Eso tienen que entender que ocurre así, pero se puede analizar desde el punto de vista de la beta oxidación, considerando algunas generalidades o hasta alcanzar un doble enlace y cosas así. Ah, igual, puedo aplicar. Entonces, vamos a hacer este esquema. No se les dice.
acá, 10, 11, Tito, acá voy a poner 12. 12. Bueno, vamos a imaginar que este es el carbono 1. Ese es el carbono 1. Entonces este es el que tiene el grupo funcional, carboxilo, después cuando se beta activa se queda así. Pero fíjense lo siguiente, es como que tiene que quedar en esta situación con la coenzima A, fíjense cómo está el carbono 1, bueno, acá, el carbono 1. Entonces eso otra vez lo que nosotros al terminar acá restablecemos para que el nuevo carbono 1 se quede otra vez de esa manera para que vuelva a entrar a la beta oxidación, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto acá. Este es el carbono 1, acá está coenzima A, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. Entonces que ya está, ya transportamos, ya activamos, ya hicimos todo. Ya estamos en la mitocondria, vamos a hacer las 4 reacciones nomás. Entonces lo que yo voy a hacer es ahora un ciclo de beta oxidación, le decía. Ese ciclo de beta oxidación, entonces tenemos que tener en cuenta que lo que me va a hacer es sacar estos dos. Estos dos es lo que me va a sacar. Y va a hacer todo lo que dijimos. Redox, doble enlace acá, hidratar, ponerle hidroxi a este, otro redox, va a cambiar el hidroxi por ceto y después va a condensar con coenzima A y va a cortar acá. Eso va a ser. Entonces este va a pasar a ser el nuevo carbono 1, que va a ser, entonces en este ciclo yo voy a hacer, voy a generar ¿qué? Voy a generar un acetil coenzima A, así nomás voy a escribir, voy a generar un FAD, la primera reacción de la beta oxidación, y voy a generar un NAD en la otra reacción, en la tercera de la beta oxidación. Entonces tengo un acetil, que es este pedazo, un FAD y un NAD, todo reducido, ¿verdad? Entonces este me queda como mi nuevo carbono 1. Mi nuevo carbono 1. Entonces vuelvo a hacer un poco de paciencia. Ahora tengo 2 carbonos menos. Parece absurdo lo que voy a hacer, pero hay que hacer por primera vez para no confundir. Entonces voy a tener 10 carbonos. Uy. Igual necesitas subir así la cámara. 10, que son estos que están aquí. Este que era mi carbono 3, ahora va a pasar a ser mi carbono 1. Por todo lo que le hice. Otra vez acá va a estar con acetil, todo lo que ya hicimos, ¿verdad? Con coenzima. Este va a ser el carbono 1, este va a ser el carbono 2 y este va a ser el carbono 3. Y voy a hacer lo mismo. Otro ciclo de beta oxidación y voy a hacer lo mismo. Redox, doble enlace, hidratar, hidroxi, redox, ceto, condensar con coenzima A y cortar. Entonces vuelvo a generar otro acetil, otro FAD, otro NAD. Y es la segunda ronda de beta oxidación que hago, el segundo ciclo. Entonces vuelvo a hacer, este va a ser mi carbono 1 ahora, y ahora voy a tener 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Este ahora va a ser mi carbono 1. El mismo esquemita. Con coenzima A, todo. El 2, el 3. Vuelvo a repetir el proceso. Entonces vuelvo a obtener acetil, FAD, NAD, todo reducido, ¿no? Es que sí o sí le dice, es de ADH2, tiene ADH más proteína.
FAD, NAD, y ya se entiende que se redujo porque ya se sabe que fue un redox ahí lo que ocurrió. Entonces ahora voy a perder esta parte y me voy a quedar con 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La misma historia. Entonces vuelvo a hacer el proceso. Este es mi nuevo carbono 1. Vuelvo a entrar y obtengo un acetil, un FAD, un NAD, todo eso. Y ahora me sobra 4 carbonos. Y yo les dije hacer cuantas veces sea necesario hasta tener todo degradado hasta acetilcoenzima A, reducido a acetilcoenzima A, dicen los libros, o degradado a acetilcoenzima A, pero cuando dice reducido a acetilcoenzima A, no tiene que confundir que le está diciendo reducido sí, sino que se redujo, se achicó a coenzima A. Y ahora vamos a hacer una beta oxidación y este va a ser mi carbono 1 y este va a ser mi carbono 2. Este es mi carbono 3, entonces voy a cortar acá. Y voy a hacer, porque entré acá una beta oxidación, yo voy a tener un acetil, un FAD y un NAD. Pero como esto es ya la última opción que tengo, porque acá ya no hay, este ya no va a entrar, porque este ya se redujo a 2 carbonos, porque se volvió a preparar colocándole coenzima A y justo él ya tiene 2 carbonos y ya es acetilcoenzima A. Entonces no, este no va a volver a entrar. Entonces, este ya es también un acetil. Entonces, este se le suma al, digámosle, a la última vuelta. Ahí hay 2 acetil. Entonces tenemos que tener en cuenta todo el camino que hicimos y hacer los cálculos. Entonces, se hace cuántas vueltas sean necesarias en la beta oxidación para llegar a este punto, la cantidad de veces que van a hacer este proceso va a depender de la cantidad de carbonos que están partiendo de su ácido graso. Entonces va a tener un número X de acuerdo a esto, de cantidad de veces que van a hacer este trabajo. Y ahora yo puedo decir que este ácido graso de 12 carbonos hizo 1, 2, 3, 4 ciclos de beta oxidación. 4 ciclos de beta oxidación. 5 ciclos de beta oxidación. Este no le conté todo. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta acá. Hasta acá nomás. Llegan los 4 y hace una vuelta más. 5. Y genera por ende 1, 2, 3, 4, 5. Para reducir. 1, 2, 3, 4, 5 NAD reducido. 1, 2, 3, 4, 5 y por este 6 acetilcoenzima. Bueno, este se hace una vez como para practicar y después como que ya se va deduciendo todos los otros. Para eso ya depende de cada uno cómo quiera hacer, si quiere hacer cada vez que dibuja todo. En realidad, como que hay algunos que son más rápidos en números, enseguida ya llevan así, pero a la hora de analizar en el examen, sí o sí, después hacer texto otra vez sus carbonitos, estaban ahí calculando. Así es que no está de más siempre hacer otra vez, repetir esto, porque a la hora de la verdad los nervios a veces se nos va un poquito con alguna vuelta de más o menos, ¿verdad? Porque existen técnicas también de estudio para memorizar, bueno, les van a decir, si es así, tomen así, si es así, tomen así. Pero hay técnicas de preguntar para que no sea exactamente así muy mecanizado. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá ahora es comparar con este esquemita de cuántos ATP podemos llegar a tener. O sea, vamos a hacer el mismo esquema que hicimos para la glucosa, para nuestro ácido graso, en este caso de 12 carbonos. ¿Verdad? Podemos incluso comparar con uno de 6 carbonos nomás como para hacer ese esquema de comparación, pero también podemos
ver cuánto rinde esto. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a descansar. Vamos a volver en torno a las 10. Acá les muestro ya esto antes de irnos. Entonces, estos son los ciclos de oxidación de los ácidos grasos. Esto es lo que estábamos viendo. El ácido graso se activa porque él no nos explica esto. Él ya toma que nosotros sabemos porque él quiere explicarnos nomás desde el punto de vista energético. Entonces, el ácido graso se activa. Primera reacción. Acá ustedes tienen el esquemita del doble enlace. Segunda reacción. El hidroxi en el 3, tercera reacción, el ceto en el 3 y van a en el cuarto condensar con coenzima A, no es que esto sea, condensar con coenzima A y cortar. Él resume todo, ¿no? Entonces generan acetil-CoA y este resto vuelve a entrar. Por eso muestra nomás acá que es con coenzima A, corte y condensación. Y ya es. Esto es para la activación y ya es directo acá condensación para cuando vuelve a entrar. Entonces, esto les muestra acá que va a ir al ciclo del ácido cítrico, se va a ir acetilcoenzima al ciclo del ácido cítrico y va a hacer ese trabajo de generar más NAD, más FAD y por fosforilación a nivel de sustrato, un GTP, cada acetil, ya vi. Entonces, la cantidad de ciclos que vamos a hacer de beta oxidación va a depender de la cantidad de carbono en nuestro ácido graso. La cantidad de ciclos que vamos a hacer en el ciclo del ácido cítrico también va a depender de la cantidad de acetil que conseguimos en estos ciclos de beta oxidación. Y después tenemos los NAD y los FAD acá, que vamos a donar a la cadena respiratoria y vamos a tener acá también esa estructura. Acá solo para tener en cuenta que sí tienen que saber esta parte, pero no ir a cada aminoácido, porque eso se va a dar después en el segundo curso recién. Los aminoácidos también se degradan y llegan a entrar al ciclo del ácido cítrico. Entonces, esta es una propuesta que generalmente estudiamos y tienen que mirar cuáles son los aminoácidos que entran en cada punto del proceso para el ciclo del ácido cítrico. Recuerden que acetilcoenzima A no es parte del trabajo, no se forma dentro del ciclo del ácido cítrico, se consume, se dice, es parte del reactivo, pero no es parte de lo que se produce. O sea, el acetato se produce y vuelve a hacerse el trabajo, ¿verdad? Entonces, todo esto analicen cómo los ácidos, cómo los aminoácidos entran al ciclo del ácido cítrico. También ustedes van a encontrar que así como el ciclo, vamos a ir acá, que ya mostramos con la glucosa, acá, acá nosotros ya vimos, esto es, por ejemplo, desde acá es glucólisis y retrocediendo puede ser gluconeogénesis. Y otro proceso también de trabajo sobre los carbohidratos que nosotros no mencionamos. Acá es lo que estuvimos viendo, este es un ácido graso y podemos hacer, por ejemplo, beta oxidación y entrar al ciclo de Krebs, obtener energía. Del ciclo de Krebs nos muestra otra vez también que yo puedo obtener, entonces después no es que yo voy a obtener en el ciclo en el sentido que no va a ser parte del proceso del ciclo, sino que a partir del ciclo de Krebs yo puedo como retroceder acá. Y les muestra que puedo retroceder, otra vez dice acá acetil, entonces el citrato puede salir al citosol y después puede generarse acetil, no es como parte del ciclo, fuera ya de la mitocondria, y ahí se generan ácidos grasos, al revés, el ácido graso se degrada en la mitocondria con fines energéticos, que es esta beta oxidación que estamos dando, pero el ácido graso se biosintetiza, se genera en el citosol a partir del acetil. Entonces, los ácidos grasos cuando se degradan terminan en el ciclo del ácido cítrico. Los ácidos grasos cuando se forman pueden derivar del ciclo del ácido cítrico, dicen, porque el ciclo del ácido cítrico le va a brindar el soporte para generar esto. No es que acetil se genera, le va a impulsar
a ese proceso. Por eso que muestra que del ciclo del ácido cítrico puedo volver a partir para llegar a ácidos grasos. Y lo mismo para las proteínas, genero aminoácidos y puedo entrar al ciclo del ácido cítrico, que es lo que les mostré en el esquema que estaba mostrando con, valga la redundancia, con el ácido graso. Y también le muestra lo contrario, que a partir del ciclo del ácido cítrico yo puedo retroceder para obtener aminoácidos, por ende otra vez proteína. Pero ese no está acá. No está acá. No está acá. Entonces esto ocurre así. Estos aminoácidos se convierten en piruvato, esto acetil, y entran al ciclo del ácido cítrico a través de citrato, le decimos. Yo puedo volver a salir de citrato para acetil y generar otra vez esto, por decirlo así rápido, que es lo que le expliqué, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estas flechas pueden ser del revés también, como que saliendo. Así podemos hacer. Podemos hacer así. Pueden irse a hacer de esta manera. No hay drama. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Digámosle rápido y pronto que todos los aminoácidos, estamos hablando dentro de los 20 principales, ¿verdad? Porque del otro no sabemos mucho todavía su metabolismo y cosas así. Entonces, de los aminoácidos proteicos que conocemos, ¿verdad? Ellos como que se degradan y se dice caen, terminan en el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs vuelve a relacionarse con la biosíntesis de aminoácidos. Pero tienen que atender que las vueltas, las flechas de retroceso, no son para todos, porque están los esenciales. O sea que este es un aminoácido esencial, que si yo consumo degrado, tarde o temprano seguro va a llegar acá su proceso, por decirlo así rápido. Pero de este yo puedo retroceder a acetil, me puedo ir acá, puedo generar otros que no son esenciales, pero los esenciales no voy a volver a obtener, porque si no van a dejar de ser esenciales. No vamos a estudiar todo lo que se llama esencial y no esencial, si al final puedo sintetizar del ciclo del ácido cítrico. Bueno, entonces esas cositas tienen que tener en cuenta. No porque todos entran al ciclo del ácido cítrico, todos ya van a salir a formarse el ciclo del ácido cítrico. Bueno, y ahora sí, vamos a descansar un rato y volvemos al 10 y 2, porque me estoy pasando un poco.